Recording is on. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del taller con respecto a al punto número 3. La compañera nos ayudó explicando el punto número 2 con respecto al CDT después de haber hecho la tabla de amortización. Entonces vamos a continuar con el punto número 3, que fue el que nos quedó haciendo falta, que es la solicitud del crédito ante la entidad financiera. Entonces solicitamos un préstamo de 2 millones a una tasa del 1% para pagar en 5 meses y abonamos en la cuenta corriente. La entidad financiera nos abona solo 1.900.000 de los dos porque los 100.000 los toma como gastos financieros o costos financieros. Con esa información pues vamos a poner acá el valor del capital, 2 millones, la tasa de interés, el 1%, y el plazo que serían 5 meses. Vamos a determinar cuánto tenemos que pagarle mensualmente a la entidad financiera con la información que nos está suministrando el ejercicio. Entonces nos vamos a ir acá en fórmulas, en funciones, buscamos en financieras la fórmula que dice pago. Acá nos arroja el diálogo, no sé, creo que cuando proyectamos no se visualiza, pero ustedes siguen pues el paso a paso, donde dice tasa seleccionamos el 1%, donde dice NPER, que es el número total de pagos del préstamo, vamos a seleccionar el 5, que son los meses en que vamos a pagar, y en VA vamos a poner el valor actual, que es el valor que nos está prestando la entidad financiera, y seleccionamos los 2 millones de pesos y le damos a aceptar. Al aplicar la fórmula, pues nos dice que vamos a tener que pagar una cuota de 412.079 pesos con 60 centavos durante 5 meses. Recuerden que la fórmula también la podemos aplicar acá en fórmulas, seleccionamos financieros, nos vamos a pago y acá sale pues el mismo diálogo, tasa, el 1%, número de periodos, 5 meses, valor actual, seleccionamos el valor que que estamos solicitando en préstamo, que son los 2 millones de pesos y le damos a aceptar. En cuotas vamos a poner de 0 a 5. El valor que nos está prestando la entidad financiera pues es 1.900.000 pesos. El valor de la cuota pues la tomamos de la cuota que acabamos de calcular, el pago que vamos a tener que realizar mensualmente durante los 5 meses de acuerdo a la fórmula que acabamos de hacer. Como al calcular la cuota nos aparece en signo negativo, le vamos a poner menos y seleccionamos la cuota que calculamos en la fórmula y nos va a dar pues el valor. Ese valor de la cuota va a ser una cuota fija durante todos los 5 meses, ¿cierto? F4 le ponemos para poder arrastrar el valor de la cuota porque esa va a ser siempre la misma. Perdón. El valor de la cuota va a ser siempre la misma. Recuerden que ustedes se paran en la celda, en la crucecita negra y van arrastrando hacia abajo para que nos traiga el valor. Los intereses sobre el valor que nos desembolsó la entidad financiera, vamos a calcularle, perdón, antes de entrar a calcular la tasa de interés, tenemos que venirnos acá. Resulta que como esta tasa de interés es el 1%, pero nosotros solicitamos un crédito de 2 millones y realmente nos están desembolsando de interés efectivo, terminamos esa tasa de interés efectiva. Entonces, la vamos a aplicar liquidando o aplicando la fórmula. Entonces, nos vamos a parar acá en esta otra celdita para llegar a este mismo resultado. Entonces, nos paramos acá. La fórmula que nos pregunta el número de periodos, perdón, son 5,
el valor del pago y el valor actual, que sería la entidad financiera. Y nos dice acá que la tasa que efectivamente nos va a cobrar la entidad financiera es el 2,76. Acá nos dicen en el enunciado que es efectiva, nos está dando que la tasa de interés efectiva es del 2,76%. Recuerden que podemos hacer la fórmula acá en fórmulas financieras, buscamos tasa y entramos a reemplazar número de periodos 5, pago, el valor del pago que seleccionamos, valor actual, que es el valor que efectivamente nos está desembolsando en la cuenta bancaria de la entidad financiera. La tasa interna de retorno la podemos calcular. Para poder calcular esa tasa interna de retorno debemos poner acá el valor que efectivamente nos desembolsó la entidad financiera, el valor de la cuota durante el tiempo que la vamos a pagar, entonces los 412.000 con signo negativo por el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto mes. Cuando nos paremos acá en la tasa interna de retorno, pues nos va a aparecer la tasa efectiva, la tasa de interés efectiva también. Pero esto lo aplicamos con la fórmula. Entonces nos vamos a ver acá fórmulas financieras y vamos a buscar la fórmula que es la TIR. Seleccionamos la selección dice acá es una matriz o referencia a celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno. Entonces vamos a seleccionar desde el 1.900.000 hasta la cuota número 5 que tenemos previamente, que la tasa interna de retorno pues, va a ser el 2,76, que es lo al calcular la tasa de interés. Vamos a aplicar nuestra tasa de interés efectiva o la tasa interna de retorno, que es el 2,76%, que es la que efectivamente nos va a cobrar la entidad porque nos desembolsó únicamente 1.000.000 900 por 36%. ¿Cuánto vamos a abonar a capital? Pues la diferencia entre el valor de la cuota fija, que son los 412.000, menos el abono a intereses, que son 52.500. Financiera después de pagar el valor del saldo o que el valor que nos depositó en la cuenta bancaria menos el abono a capital que vamos a realizar. Efectivamente, al realizar la primera cuota que nos dio 359.500 de 1.000.000. Para el segundo mes, pues vamos a mes después de haber la primera cuota, que es el 1.540.412, y multiplicarlo por la tasa de interés del 2,76, que es la tasa de interés efectiva o la tasa interna de retorno. ¿Cuánto vamos a abonar a capital? El valor de la cuota menos el abono de intereses. Vamos a aumentar o vamos a ir abonando ya más valor, 369.000, y el saldo de la deuda pues se va a ver disminuido. Cogemos el 1.540.432 menos el abono a capital, 369.500. Y así lo vamos a hacer con todos los meses. Entonces, tasa de interés, el valor de la deuda al finalizar el segundo mes por la tasa de interés efectiva 2,76,
El abono a capital pues va a ser la diferencia entre el abono, el valor de la cuota y los intereses que cuando vaya disminuyéndose la deuda pues va aumentando el valor a abonar a capital. Y el nuevo saldo que va a ser el valor del saldo al finalizar el segundo mes menos lo que vamos abonando al capital al realizar el pago de la tercera cuota. Y así lo vamos haciendo con el mes 4, con el abono a capital, pues ya va a ser mayor, 390.012 pesos. El saldo de la deuda pues se va a ver disminuida. La tasa de interés al último mes pues van a ser solo 11.083 pesos. El abono a capital pues va a ser la diferencia entre el valor de la cuota y los intereses, 400.997 pesos, es decir que cuando lleguemos al mes 5 ya no vamos a tener deuda con la entidad financiera, ya terminamos de pagar el crédito. Aquí vamos a hacer el reconocimiento, la causación o contabilización del pago de la adquisición del préstamo. Entonces, cuando nosotros adquirimos una deuda con una entidad financiera, o el dinero, la entidad financiera no lo abona a la cuenta bancaria, entonces va a ingresar a la 111005 Bancos Nacionales, el tercero vamos a suponer que es Bancolombia, y en el crédito vamos a utilizar la cuenta de pasivos, que es la 210510 obligaciones financieras pagar. Este sería el documento contable de soporte, pues sería un comprobante de egreso porque la entidad financiera pues nos va, perdón, acá sería un recibo de caja, perdón. Acá sería un recibo de caja o comprobante de ingreso, como ustedes lo vienen manejando algunos compañeros, porque va a ingresar el 1.900.000 a la cuenta bancaria. Y reconocemos el pasivo o cuenta por pagar a la entidad financiera. Cuando vayamos o estemos haciendo el pago de la obligación, bueno, vamos a suponer que el crédito lo solicitamos el primero del mes, ¿cierto? El primer día del mes. Y al 30 del mes, pues vamos a tener que efectuar el pago de la primera cuota. De acuerdo a lo que nosotros habíamos registrado, pues vamos a tener que hacer, de acuerdo a la tabla de amortización, el abono a capital va a ser de 359.568. Voy a tener que reconocer unos intereses de 52.512 y realmente voy a tener que pagar una cuota, que es el valor mensual, de 412.079 pesos con 60. Entonces acá voy a reconocer en mi registro, en el comprobante de ingreso, porque voy a efectuar la primera cuota, el primer pago, la disminución del pago la disminución de mi cuenta por pagar a la entidad financiera, que el valor lo tomo del valor de abono a capital que me da la tablita de amortización. Voy a tener que reconocer unos gastos por intereses financieros que los tomo y los llevo a la 530520, gastos financieros, Bancolombia, y los 52.512 lo tomo de los intereses que me está dando la tablita de amortización. ¿Y realmente cuánto dinero voy a sacar de mi cuenta bancaria? Pues voy a sacar el valor de la cuota que previamente habíamos calculado, que son los 412.000. Bueno, acá me está dando 80 pesos porque o me da 80 pesos y disminuyó decimales, para no tener que manejar decimales en el programa. Este sería el pago de la primera cuota. En la segunda cuota, pues voy a tener que hacer nuevamente el mismo registro. Este ya sería en el mes de septiembre, comprobante de egreso, el valor que estoy pagando es el valor de la cuota, los 412.000. ¿Cuánto voy a pagar en intereses? Entonces voy a seleccionar los intereses que serían 42.574. ¿Cuánto va a ser el abono a mi capital? Que se va a disminuir mi cuenta por pagar a la entidad financiera, el valor que voy a abonar a capital en este segundo mes, que son 369.505,
y al sumar débitos y créditos, pues me está dando sumas iguales. Sale del banco el valor de la cuota que ya calculamos, lo redondeo a miles de pesos, a pesos, que no me quede con decimales, reconozco los gastos financieros y la disminución de la cuenta por pagar. En la tercera cuota, entonces vamos a utilizar exactamente las mismas cuentas, valor de la cuota, pues el valor de la cuota del tercer mes, el valor de los abonos a intereses, que es el interés que voy a tener que pagar por ese tercer mes, el abono a capital, pues el valor que efectivamente se va a ir disminuyendo la deuda, que son 379.000, y ahí me va a quedar registrado pues el pago en el segundo comprobante, al pago de la tercera cuota, que acá ya no sería septiembre ni agosto, sino que sería octubre. En noviembre tendría que estar haciendo el pago de la cuarta cuota, ¿cierto? El cuarto mes en noviembre. Nuevamente el comprobante de egreso, porque hay salida de dinero, porque le estoy pagando la cuota a la entidad financiera. Valor de la cuota, voy a la tabla de amortización, el valor de la cuota del cuarto mes, porque se fija para todo el periodo de la deuda, los intereses que me indica la tablita de amortización y el abono que efectivamente le estoy haciendo a capital en el cuarto mes, que serían 390.212. Sumo débitos y créditos, me dan sumas iguales. Recuerden que yo voy a quitar decimales porque no quiero manejar decimales. Y acá está el pago de la deuda en la cuarta cuota. En la quinta cuota, que ya sería en el mes de diciembre, pues tendría que estar haciendo el reconocimiento de ese pago del saldo. Ya voy a terminar de pagarle a la entidad financiera pues los valores del préstamo, ¿cierto? Se me borró información. Entonces, ¿cuánto va a ser el abono a capital? Le quito decimales, más, y traigo el valor de mi última cuota, que van a ser los 412.000. En ese último quinto mes, ¿cuánto voy a abonar a capital? Los 11.083 pesos. ¿Cuánto va a ser el abono a capital? Lo que dice mi tablita de amortización, 400.997. Sumo débitos y créditos, y acá ya termino de pagar la deuda en el mes de diciembre de mi crédito por los 5 meses. Y tal cual como lo refleja acá la tabla de amortización, pues termino de pagar la obligación. Esta es la tablita de amortización, pero quería compartirles otra formita de presentar la tabla de amortización, donde pues ustedes podrían poner en práctica. Acá pueden poner el valor del crédito que determinen ustedes con sus equipos de proyectos que van a solicitar. Yo puedo cambiar acá los valores, 50 millones de pesos, perdón, me faltó un cerito. Acá voy a poner la tasa de interés anual, que en este caso, a título de ejemplo, voy a suponer que es el 10,25%. Tengo que determinar la tasa nominal. Entonces, para hallar la tasa nominal tengo que aplicar la fórmula. Entonces me voy acá a funciones, busco la tasa nominal y voy a reemplazar pues los valores. ¿Cuánto es la tasa efectiva? La tasa efectiva que me está cobrando la entidad financiera es el 10,25, y el número de periodos, en cuánto tiempo lo voy a pagar. Acá lo tenemos en meses. Vamos a suponer que es un año, 12 meses, y le damos a aceptar. Entonces acá me dice que la tasa de interés efectiva va a ser del 9,80%, la tasa nominal. Entonces acá, si no me sale en porcentaje, pues yo le selecciono acá con la opción para que me aparezca porcentaje, y le digo que me muestre en porcentaje y con decimales para poder tener la información. Para poder determinar la tasa de interés mensual que yo voy a pagar durante los 12 meses, pues voy a coger esa tasa nominal, el 9,80%, y lo voy a dividir en 12 para que me des la tasa
de interés mensual que efectivamente voy a pagarle a la entidad financiera por el crédito de los 50 millones durante los 12 meses. Vamos a determinar acá el valor de la cuota. Entonces acá recuerden, nos venimos a las funciones, nos vamos a pago o cuota. Acá nos aparece pago. Seleccionamos la opción de pago y ahí sí aplicamos las fórmulas. Tasa de interés, el 0,82. Número de periodos, acá lo tenemos en meses que serían 12 meses, perdón, y el valor actual le voy a poner menos y le voy a seleccionar el valor del préstamo que son los 50 millones de pesos. Y me dice que yo voy a tener que pagarle a la entidad financiera, le quito los decimales, una cuota fija mensual de 4.391.094 pesos. Vamos a suponer que acá el crédito lo iniciamos o el desembolso que hizo la entidad financiera lo realizó el 1 de noviembre del año 2024, los 50 millones de pesos. Al 1 de diciembre, pues la deuda va a ser los mismos 50 millones de pesos. La cuota fija la traigo de la que acabamos de calcular y le pongo F4 para poderla arrastrar durante los 12 meses siguientes. Esa cuota va a ser fija durante los 12 meses. El interés, entonces vamos a calcular el interés, inicio la deuda con los 50 millones, entonces acá recuerden, le doy igual, selecciono los 50 millones que es el valor de la deuda y lo multiplico por la tasa de interés mensual que le voy a pagar a la entidad financiera y le doy F4 para después poder arrastrar la fórmula. ¿Cuánto va a ser el abono de capital? Entonces, el abono de capital va a ser el resultado de coger el valor de la cuota fija menos el abono de los intereses. Como les digo, esta es otra forma de montar la tabla de amortización del crédito. Entonces, igual el valor de la cuota fija menos el abono que voy a ir realizando a los intereses, en este caso en el primer mes. Y el abono a capital va a ser de 3.982.852. ¿Cuánto va a verse disminuida la deuda con la entidad financiera al realizar el pago de la primera cuota? Entonces, ¿cuánto fue mi crédito? 50 millones menos el abono a capital, que son los 3.982.852. Como acá tengo la cuota fija, la traje y la dejé fija con F4, tengo los intereses calculados y también tengo la tasa de interés fija, tengo ya la fórmula de capital que es el valor de la cuota menos los intereses y el valor del saldo que es el valor de la deuda inicial menos el abono a capital. Entonces yo selecciono estos valores y arrastro la fórmula cuando me aparezca acá el signo más. También tengo que arrastrar pues el valor de la deuda, ¿cierto? Porque mes a mes se va a ver y se va a ir disminuyendo el valor de la deuda, entonces arrastro la fórmula que me vaya trayendo el valor de la deuda al finalizar el pago del mes anterior. De tal forma que cuando lleguemos al mes 12, pues ya hemos pagado completamente la deuda. Ya si hacemos acá la sumatoria, cuánto abonamos a capital, pues los 50 millones de pesos. Por ese crédito de los 50 millones de pesos, hacemos acá la autosuma y determinas o analizamos que hicimos un pago en intereses de 2.693.000 pesos. Es decir, que durante los 12 meses sacamos la suma acá de cuánto pagamos en total, 52.693.128. Ese es el valor que le vamos a terminar pagando a la entidad financiera por el pago por el préstamo de los 5 millones a una tasa de interés mensual del 0,82%. El reconocimiento, lo que hablábamos hace un, perdón, en el anterior ejercicio, pues una obligación financiera con la entidad por los 50 millones de pesos, una cuenta por pagar un pasivo y el desembolso que nos hace la entidad de los 50 millones, porque acá sí nos desembolsó
todo el valor. Esto lo puedo hacer en un recibo de caja, esto depende del criterio del profesional que esté realizando la operación, la puedo hacer en un recibo de caja, en una nota crédito bancaria, como sea, este va a ser el documento. Recibo de caja es como la explicación que yo les puedo dar para tener esa información. El comprobante de egreso, cuando realicemos el pago de la primera cuota en diciembre del 2024, bueno, acá podemos poner el 30, el primer pago lo vamos a hacer es en noviembre 30 del 2024, vamos a abonar a capital. Entonces, ¿cuánto se va a abonar a capital? El valor de 3.982.852. ¿Cuánto va a ser el pago de los intereses en la 530520? Los 408.242. ¿Y cuánto voy a tener que girar del banco en la cuenta? Pues el valor de la cuota, que serían 4.391.094 pesos. Así quedaría o se vería reflejado el primer pago para que ustedes lo tengan como referencia con respecto a la explicación. Entonces, hasta acá queda el video para que quede la información de cómo vamos a efectuar el qué, la terminación del taller y cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestro proyecto formativo. Entonces, espero les sirva de ayuda y lo puedan hacer cada quien a su propio ritmo y se pueda entender de mejor